Pues ahí está esta trama que hemos seguido a lo largo de la semana. ¿Qué va a pasar con la coalición conformada por PAN, PRI y PRD luego de la intentona del tricolor, de una parte del tricolor, de ampliar la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta 2028? Ya han amagado las dirigencias tanto del PAN como del PRD. Si esto camina o si avanza con los votos del tricolor, pues la coalición se rompería. Carlos Mota, Carlos, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Manuel. Muy buenas noches. Arturo Dama, Arturo. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Jorge Fernández Menéndez, Jorge. Manuel, Carlos, Arturo, un placer. Buenas noches. A ver si me sale hoy, porque ayer lo intenté, fue un truco fallido. ¿Traen dinero? Sí. Bueno, depende. ¿Sí? Depende de qué consideres. ¿Traen cartera? Sí. No. ¿No? ¿No traes cash? Diría Cedillo. Algo de dinero, sí. Dinero en cartera, no. A ver, vamos a apostar, ¿no? ¿Qué? ¿50 pesitos? Va. 100 pesitos. Pero ayer lo hacía con Ezra Chabot, que Pues es un sí, especialista. pero Ezra se llevó el dinero de todos y por eso fue una misión fallida. A ver, vamos a poner dinero sobre la mesa para que no quede, para que se comprometan, porque pues qué duele más que la lana. ¿Cuánto? Pues cuánto traen. A ver. 100 dijimos, ¿no? 100 pesitos. Sí, 100 pesitos. Aquí 100 está, pesos. A ver. Sor Juana. Ahí está, 100 billetes nuevos, muy Nos va a bien. caer Arturo gobernación nomás trae de por 500. juego No, prohibido. dos de 50. Sí, ¿verdad? Bueno, ahora invitamos a un interventor de gobernación. A ver, ¿ya se rompió la alianza? ¿Va por México? Yo creo que ya se rompió, yo creo que pues está muerta en los hechos y es muy difícil que se recupere, que resucite esta alianza. Me parece que el presidente fue muy sagaz a la hora de meter este tema de esta forma, ¿no? El de la Guardia Nacional y pues una serie de personajes de Morena y el PRI operar para que de pronto en menos de 48 horas viéramos cómo se realinean las fuerzas y cómo de pronto aparece esta diputada con su iniciativa, ¿no? Yolanda de la Torre y en fin, genera una división tan fundamental en donde diputados están para que se acompañe al presidente de la República con este tema de la Guardia Nacional bajo el mando del Ejército, cosa que cae muy mal en los círculos del PAN, del PRD y en alguno del PRI, ¿no? Porque en el Senado están también en contra de eso, con lo cual pues aparece una alianza que ya estaba muy débil, que en los hechos se veía pues diluyéndose hacia 2023 para las elecciones del Estado de México, de Coahuila y para 2024, pero que de pronto pues se desfonda pues prácticamente por completo, ¿no? Ellos dicen que es una pausa, ¿no? Algo temporal, pero yo no le veo, Nos separamos para pensarlo. Qué bárbaro. Sí, vamos a Démonos dieron un un break. Como las parejas, ¿no? Démonos un tiempo. No eres tú, No soy yo. como no eres tú, soy yo, démonos un tiempo. La química, que hay unos elementos de la tabla periódica que son inestables, ¿no? Que duran unos cuantos segundos y después se descomponen en sus Pues orígenes. tal cual, así hay Tal cual. varios políticos Sí, sí. inestables y duran poco. E incompatibles. Incompatible. Entonces, ya está rota, tú dices. Yo creo que sí. Ya está rota. Arturo. Bueno, la versión oficial es que es una suspensión temporal. Sí. Lo ha dicho tanto Marco Cortés del PAN, tanto Zambrano del PRD. El mismo Alejandro Moreno lo ha dicho. A ver, este es un tema coyuntural, no tendría por qué romper la cohesión. Estamos en una especie de impasse. Pero bueno, yo creo que para todo efecto práctico, sí, ya está roto, ¿no? Habrá que ver la pregunta si una vez que se supere todo esto y que pase este tema de si se debe o no extender la presencia de los militares para garantizar la seguridad pública hasta el 2028, que es el argumento que usa Moreno, ¿no? Es que el PRI no puede dejar indefensa a la sociedad y si en estos momentos los militares son la única o la mejor opción para garantizar la seguridad, el PRI no le puede dar no le puede dar la espalda a la ciudadanía y por eso estamos apoyando esto. Bueno, a ver si una vez que pase esto se logra reconformar la alianza Va por México, porque yo tengo claro un asunto. Se no sé antoja ustedes qué difícil, ¿no? opinen, Si uno de los compromisos fue no meterle mano a la Constitución Pues y esto sí. es una reforma constitucional a propuesta del PRI además, pues se antoja difícil, ¿no? Pero mira, Después aquí se cuál es arreglen. el problema de fondo que yo veo. Yo creo que si la oposición tenía alguna posibilidad de ganar la presidencial en el 2024, era con un candidato único, que además fuera electoralmente atractivo. Y ese tenía que ser el de la alianza. Pero ese Va por escenario México, no se estaba conformando. No se estaba conformando y yo creo que estamos hablando... A ver, la alianza es la alianza de 3 dirigentes nacionales cuestionados. Sí. Estamos hablando de Alito, de Marco Cortés y de Zambrano. Y entre ellos se avientan el Y salvavidas. De Zambrano menos porque el PRD ha quedado Es más restringida a la corriente de los chuchos, ¿no?
Pero tanto Marco como Alito son dirigentes cuestionados. La alianza la generan ellos. Hay sí un ambiente favorable a la alianza porque la alianza no sería mala. Lo que sucede es que la alianza con esas dirigencias no puede funcionar. La alianza tiene significado si hay un movimiento social detrás de ella y si se incorporan los verdaderos factores de poder en esos partidos. Yo no he visto un solo gobernador del PRI, del PAN, del Movimiento Ciudadano, que diga no a la participación militar en la Guardia Nacional. No. Ni uno, ni una declaración. Todos levantan el teléfono para pedir que la Guardia esté en sus estados. Que esté en sus estados, porque además tienes encuestas donde hay 80% de la gente que plantea eso. Y porque además si le quitas eso, se desfondan los estados, incluso los estados que tienen mejor seguridad, como podría ser Yucatán o como podría ser Querétaro, que también tiene una buena policía, se desfondarían. Sí. No he visto ni a Mauricio Vila ni a Mauricio Curi decir una sola palabra. Y lo mismo sucede con Samuel García y sucede con Alfaro o con Maru Campos en Chihuahua. Al contrario, lo que están pidiendo es mayor cantidad de fuerzas federales en sus estados. Entonces me parece que esa que tenemos de la Guardia Nacional es una discusión ficticia, política partidaria en torno a un problema al que no se le ha entrado al fondo del mismo. Y tú lo has puesto en el radar desde hace mucho tiempo. A ver, lo que estamos viendo no es nuevo, tiene un buen rato. Ahora, lo que se visibiliza con todo esto es una desconexión, déjame seguir la ruta de lo que trazas, Jorge, una desconexión entre los gobernadores y sus partidos, y entre la sociedad y los partidos, porque si 80% de la gente quiere a la Guardia Nacional, los partidos dicen no, o los gobernadores de todos los partidos, literalmente de todos los partidos, quieren a la Guardia Nacional y las dirigencias dicen no, pues o algo no está registrando las dirigencias o están generando una conversación que no tiene que ver con el sentir de la sociedad y que es política o electoral. ¿Por qué fracasó la alianza PAN-PRD Movimiento Ciudadano en el 18? Porque hicieron lo mismo que estaban haciendo ahora. Es una alianza de dirigencias partidarias donde se reparten las candidaturas, ¿de acuerdo? Y generas un fenómeno donde es muy difícil para algunos priistas votar. Por ejemplo, Estado de México, vamos a ver lo que está en el escenario. ¿Tú crees que los priistas van a votar por Enrique? No, pues antoja muy complicado. No van a votar. Sí, por Enrique Vargas. Enrique Vargas. ¿Tú crees que los panistas van a votar por Alejandra del Moral o Ana Lilia Herrera? No, tendría que haber figuras que fueran muy amplias. Hay casos como el de Durango, donde se dio una candidatura de otro tipo y demás, pero en este caso no. Entonces eso es lo que está en el debate entre Alito, Marco Cortés, Zambrano, y después los gobernadores juegan sus cartas. Ni Miguel Riquelme ni Alfredo del Mazo, para hablar de los priistas, que son los dos únicos estados que le quedan al PRI, que están los dos con diferencias con Alejandro Moreno, sobre todo Alfredo del Mazo, van a resignar sus estados. Lo cual es su propia supervivencia. Lo cual no es quizá en términos democráticos y del peso país que deseamos una buena idea, ¿no? Que de pronto partidos que otrora eran alguna vez relevantes están ahora desfondándose a tal grado que no sean competitivos en la elección de estados fundamentales como el Estado de México o Coahuila o en la presidencial, porque incluso para el candidato presidencial de oposición en 2024 lo único que hemos visto son destellos de algunos individuos que dicen, si a mí me llaman y siguen juntos los partidos de oposición en esta alianza que ya no existe, pues yo me podría pues candidatear ahí o solo si me convocan. Entonces yo sí creo, coincido con Jorge en que hay un par de discusiones ahí muy importantes, ¿no? Por un lado está el tema de seguridad nacional, que está al fondo, ¿no? Es la esencia, digamos, de lo que todos tendríamos que estar discutiendo, y de hecho está ocurriendo, pero por otro lado las conveniencias... No lo estamos discutiendo, ese es el problema. Estamos discutiendo un organigrama institucional para la Guardia Nacional, pero yo no veo una sola discusión sobre el sistema policial que queremos en el país. Sí, sobre el sistema de policía queremos. Pero claro, y estamos llevando, como se dice en inglés, en fast track la discusión, que eventualmente pues podría ser incluso aprobada en esos términos rápidamente en las cámaras. Y hay otro tema de fondo, que es el tema presupuestal. Mañana presentan el paquete económico y vamos a ver a quién le asignan el presupuesto. Dinero son amores. Es dinero, ¿no? Es un tema, perdón Arturo, pero es un tema fundamental. Va fast track y quieren
que esté muy rápido, incluso mañana mismo, para que quizás, para que el dinero se porque le vaya a el la día Sedena. 8 Pues sí. hay una, lo platicábamos el otro día, hay una contradicción, los elementos, la infraestructura, los mandos y el presupuesto que está ejerciendo ahora la Guardia Nacional viene de la Sedena, y es una contradicción brutal. Entonces, ¿qué es parte de lo que quiere? Yo creo que se ha simplificado mucho este debate. Parte de lo que quiere también la Sedena dice, bueno, si yo pongo el presupuesto, que esté en mi presupuesto, Pues ¿no? sí, y que la institución sea no es mía, y mucha que yo lo molestia. pueda paga. todo el primer año, por ejemplo, todo el primer año de la Guardia Nacional, que dependió cuando era Poncho Durazo el secretario de Seguridad, hubo unos problemas terribles en Guardia Nacional porque no se ejerció el presupuesto que tenían realmente asignados, porque Defensa pedía algunas cosas, la burocracia de la Secretaría hacía otras, y entonces hubo una serie de insumos que se necesitaban que no fueron ejercidos, no se compraron, o se compraron mal, y se tuvieron que comprar durante todo ese primer año con presupuesto de la Sedena, y así ha seguido hasta el día de hoy. Por eso lo que tú dices es tan importante, tiene que compatibilizarse el presupuesto con el organigrama institucional. Oye, y yo regresaría al tema de la alianza en cuanto a que si se desfondan de esa magnitud los partidos que ahora se convertirán en partidos pequeños, pues vamos a tener un mega Es que ya todos son partidos pequeños, menos el PAN. Con tribus internas peleando. Como era un partido que se llamaba PRI, que gobernó 70 años. Sí, que terminó de este tamañito. Lo que es muy interesante es cómo el presidente López Obrador al final de cuentas ha logrado dividir a partir del divide y vencerás, porque ya dividió, si no es que deshizo, la Alianza Va por México. Sí. Dentro del mismo PRI, con todo esto de si se lleva hasta el 2028 la militarización de la seguridad pública, está dividido, porque unos son los que están en Cámara de Diputados, donde apareció esta propuesta, y otros son los senadores que no están muy de acuerdo. No, al contrario. Entonces, eso es verdaderamente de llamar la atención, ¿no? Está dividiendo a lo más posible. Y con éxito. Y claro, y que en la medida en que divide eso con éxito, pues eso fortalece a Morena y a su movimiento. Ahora, ayúdenme a entender qué pasa en la persona de Alejandro Moreno Cárdenas, el dirigente nacional del PRI, y cómo lo que le sucede a él está impactando no solamente en el tricolor, que tendrá su propia dinámica y lectura, y lo que pasa en la coalición Va por México. A ver, contexto. Ayer, martes del Jaguar, Laida Sansores, que era la perseguidora número uno de Alito, le da tregua, le da descanso, no se mete con él. Presidente López Obrador le lanza un par de guiños al tricolor lunes, martes en la mañanera y dice, pues, a los que se portan bien les va bien, y viene, de pronto aparece esta iniciativa, esta propuesta, no solamente de mantener la presencia de la Guardia Nacional, sino de ampliarla hasta 2028. Súmale, Manuel, hoy le dan un amparo a Lozoya. Además le dan un amparo a Lozoya. Y hay muchas lecturas, porque además Alito trae no solamente señalamientos, sino ya investigaciones tanto en la Fiscalía de Campeche como en la Fiscalía General de la República, y no es cosa menor un proceso de desafuero en Cámara de Diputados. Una imagen muy importante, el abrazo que se dieron ayer el secretario de Gobernación y Alejandro Moreno, que apareció en todas las... Que está viralizando. Que se está viralizando. Tú vas a ver qué se hicieron, pero a ver... El perdón que se le otorga, porque a ver, Moreno tiene pendientes con la justicia, ¿no? Y hay quienes dicen que, bueno, pues precisamente tú apoyas esto que nosotros queremos hasta el 2028, la militarización de la Guardia Nacional, y pudiera ser que se te perdonara. Ahora, Alito dice que tiene la conciencia tranquila. Bueno, sí. Sí, tendrá conciencia. Eso lo ha venido diciendo ¿Y tendrá conciencia? A ver, pero son dirigencias muy cuestionadas. O sea, Alito... tiene el control del PRI, de la estructura del PRI, pero de los dos gobernadores priistas, definitivamente no. Las otras posiciones que tiene el PRI, por ejemplo, la del Grupo Osorio Chong en el Senado, tampoco. Es una posición, es paradójica la de Alito, porque su fortaleza era la alianza con el PAN, con Marco Cortés, ¿no? Entonces, el Va por México era su fortaleza y lo que lo protegía. Repentinamente rompe esa alianza, o por lo menos públicamente se distancia de ella, con el tema, que yo no estoy en desacuerdo, es lo que dicen de eso del 28, pero ese es otro tema. Sí. No, tú lo has dicho, rompe esa alianza, y entonces, ¿con quién se va a cobijar? Yo me imagino que se tendrá que cobijar con el gobierno. Pues sí, regresar a cobijarse con la alianza va a ser muy difícil. ¿Y qué va a pasar con el PRI? Y la alianza se va a tener que cobijar con los de Osorio. No, yo creo que el PRI empequeñece de tal... El PRI se divide, se fractura y se empequeñece de tal manera que queda un reducto de lo que fue PRI al amparo del gobierno y aprobando algunas iniciativas. Queda un reducto que tiene 1,000 millones de pesos
de prerrogativas al año. Por eso se está salvando en función de aprobarle al presidente. Pero a ver, desde hace tiempo, ustedes se acordarán, lo platicamos en algún momento en esta misma mesa, los exdirigentes del PRI, todos los exdirigentes vivos del PRI, todas, le pidieron a Alito reconsiderar su permanencia en la silla después del desastroso 2021 y 2022 electoral que ha tenido el PRI que ha perdido en los últimos años 10 gubernaturas, va a cerrar este 2022, lo decías Jorge, con Coahuila y Estado de México, y le podemos sumar Durango, donde gana con la alianza un priista, pero con tres gobiernos nada más, gobiernos estatales, y no han podido quitar a Alito. ¿Será que esta vez alguien pueda ponérsele enfrente a Alejandro Moreno Cárdenas dentro de la estructura del PRI y removerlo, quitarlo, o no? Esa es la pregunta. Yo creo que al quedar descobijado de la alianza con el PAN, quizás Alejandro Moreno fortalece algunas relaciones con Morena, que yo también lo dudo. Creo que nuestros políticos a veces son muy ingenuos en esas cosas. Creen que con un gesto o algo así van a recomponer algo que está roto desde hace años, como las parejas, ¿no? Que están rotas desde hace años y crees que porque le llevas un ramo de flores a tu mujer se te va a perdonar. Pero cuando pasa eso, lo que deja de importar es el partido, y lo que importa para él los intereses es él individuales. Claro. Exacto, es ya algo muy pequeño, él, su grupo quizá más cercano. Pues en este caso es liberar la cárcel, sí, y mantener el fuero. Y ya. Liberar la cárcel, mantener el fuero y mantener, en serio, el PRI sigue teniendo recursos, presupuesto, prerrogativas, por lo menos los 2 años que quedan, 3 años que quedan. Sí. Y si ahorita está muy venido a menos el PRI, de ninguna manera habría que darlo por muerto, ¿no? Yo creo que el PRI, la historia del PRI no nos... O es bisagra. A ver, en Cámara de Diputados, una reforma constitucional se puede lograr con los votos del PRI. Sí. Paradójicamente hablábamos también recordarán, en una reunión con algunos encuestadores que decían, paradójicamente, para el 23 y para el 24 convendría más, algunos opinan eso, que vaya un PRI solo. Y una alianza Movimiento Ciudadano PAN podría tener más éxito que una alianza del PAN con el PRI. Por la razón que decíamos, hay electores del PRI que se les haría intransitable votar por un candidato panista y electores panistas que se les haría intransitable votar. De hecho, donde ha ganado... Pero ese éxito sería relativo en función de la fortaleza que tenga cada uno de esos candidatos hipotéticos y de un candidato de Morena que no prenda. La tesis de algunos encuestadores es que es un candidato fuerte, digamos, de un prismo tradicional, le podría quitar algunos votos a Morena. Exacto, exacto. Y parece que sí, a ver, donde han ido, digamos, juntos no han tenido demasiado éxito electoral PAN, PRI, PRD, donde ha ganado la oposición, digamos, la oposición a Morena ha sido Chihuahua, donde no fueron juntos los 3 partidos, Querétaro, donde no fueron juntos los 3 partidos, salvo el caso de Durango, ahí sí, pero era un candidato natural. Era un candidato natural que hubiera ganado, hubiera sido competitivo. Pero es el único estado en donde fueron los 3 partidos juntos que ganaron. O sea, es decir, el éxito electoral tampoco es que respalde y las alcaldías de la Ciudad de México, que creo que es un electorado diferente. Ahora, de todas, Morena, yo veo, quedaría totalmente fortalecido, aunque quedaría un monstruo de tal dimensión que veríamos el nacimiento de nuevas tribus y que se estén arrebatando tal cual, yo creo, candidaturas para el legislativo en 2024, ¿no? Y eso me parece que sería el primer paso de un Morena amorfo, gigante, y donde la gente no va a poder decidir con facilidad pues quién es quién dentro de ese partido. Y ahí también dependería de la capacidad que tiene López Obrador para unir a las distintas tribus dentro de Morena, ¿no? Como tiene esta capacidad para dividir a los que tiene enfrente, habría que ver si, llegado ya el momento, el 23, el 24, tiene la capacidad para unir a las distintas tribus de Morena que se van a estar, ya me parece a mí que hay suficiente evidencia de que ya hay los grupos claramente diferenciados que ya se están dando con todo, ¿no? Pero Andrés Manuel, el presidente tiene una cultura del viejo PRI. Y eso pasaba con mayor disciplina, pero pasaba también en el viejo PRI, ¿no? Los precandidatos todos tenían su gente, sus corrientes, se pegaban. Ahora lo hacen por encima de la mesa, antes se lo hacían por debajo de la mesa. Bueno, recordemos el 93-94 simplemente. Termina hasta con la muerte de un candidato. Y al presidente le gusta eso de que estén divididos. ¿Y por qué? Porque el árbitro es él, ¿no?
Sí. Y él da juego y lo quita. ¿no? Sí, él va inclinando y la lo hace no balanza. solamente con su partido, lo hizo con la Corte toda la semana pasada. Administra los tiempos. Claro. Sí, por supuesto. Bueno, y apenas llevamos una semana de este periodo de Todavía sesiones no sabemos en el cómo voy a Congreso. ganar este A ver, ahora, a ver. Sí, porque no se trata. Ayer se lo llevó el Rachado, dijo, no, a ver, yo se los guardo, pero no los voy a guardar yo mejor. La alianza va por México, PAN, PRI, PRD. ¿Llegará viva como alianza, como coalición, con un candidato único a 2024? Yo creo que ya no. Incluso en el escenario que dice Arturo de recomposición después de este tema de la Guardia Nacional, lo veo prácticamente O sea, se va a romper esta semana. Yo veo que sí, porque además no veo el factor cohesionante ni del lado de los candidatos ni del lado de los poderes actuales, como dice Jorge. Entonces no habrá candidato de la coalición Va por México, no habrá candidato único del PAN, PRI, PRD. No creo. Si por coalición Va por México entendemos los tres partidos que originalmente la formaron, no va a haber. No va a haber. Se pudiera quedar PAN y PRD, ¿no? Y a lo mejor siguen llamándose coalición Va por Y México. MC, a lo mejor pero en no una es la de original. esas. Pero no es la No original. es la original. Jorge. La verdad no sé, depende de muchas cosas, depende quiénes queden en las dirigencias de los partidos para esa fecha, que lo vamos a saber después del 23. En el 23 estoy convencido de que no vamos a tener coalición. O sea, en el 23 Estado de México, Estado por ejemplo, de México y va el Coahuila. PRI con su candidato, va el PAN con el suyo. Yo estoy convencido de No que van a eso ir sí. juntos. Y quizás prueban a ver qué capacidad, qué fuerza tienen cada uno para negociar posteriormente. Pero de aquí al 23 yo no veo posibilidades. No, y además hay que tener en cuenta las aspiraciones individuales de cada quien, porque una cosa es lo que quisieran los presidentes de los partidos y otra cosa es lo que quieren los aspirantes, ¿no? Y a ver si todos los aspirantes, bueno, de acuerdo, yo sacrifico mis aspiraciones presidenciales a una candidatura presidencial por un candidato único de una coalición Va por México con PRI, y eso también yo lo veo muy difícil, ¿no? Que todos los que, bueno, ahorita, ¿cuántos han dicho yo quiero? Sí. Pues ya ¿cuántos van? Sí. Y yo creo que al final los gobernadores, aunque no son los que tenían antes, siguen siendo un factor de peso real, de presupuesto, de poder de movilización y de voto. Y a ver qué dicen, no han hablado. A mí me llama la atención Nada. que en todo este relajo No dicen nada, ninguno ha ¿verdad? dicho nada, ¿no? Ni los del PRI, ni Calladitos. los del PAN, ni los de Movimiento Como lo han Ciudadano. dicho en otras polémicas, Claro. como el tema eléctrico, que Pues también no, estuvieron callados. calladitos mejor. Bueno, entonces vamos a tomar una decisión salomónica. Gracias. Cada quien agarre sus 100 pesos y nos vemos en 2024. Gracias, Carlos. Gracias, Gracias. Arturo. Bueno, Muchas gracias. Muchas gracias. Jorge, Gracias. a usted por vernos. Gracias. Acá nos vemos mañana. Acá nos encontramos mañana noche de jueves. Pásela bien. Qué bueno.